Ahora. Vamos a dar inicio el día de hoy al mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí y aquellas personas que se vayan a conectar. Y vamos a declarar en el nombre de Jesús que el día de hoy vamos a compartir una palabra de fe. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Amén. Vamos a estar el día de hoy ubicándonos en la palabra de Dios y quiero que vayamos a Primera de Juan, el capítulo número 2, y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el número 6. Cuando lo tengan me dicen amén, amén, y lo vamos a comenzar a leer. Amén. Amén. ¿Lo tenemos? Sí. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios así: Cristo nuestro abogado, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Todos juntos leámoslo. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Amén. Palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Y el día de hoy vamos a estar orando por la hermana Giovanna. Ella se encuentra en Bolivia. Y yo te bendigo, hermana, en el nombre de Jesús, hasta ahí, hasta Bolivia. Y el día de hoy vamos a estar presentando a los padres de Giovanna, el hermano Eusebio Merlo y a la hermana Ruth Rojas. Ellos están pasando ahorita por un proceso difícil allí en Bolivia, y el padre de mi hermana en Cristo está en un quirófano y está conectado con máquinas y lo han diagnosticado con el COVID. Y yo en esta tarde creo que el Señor va a hacer la obra, así como lo ha hecho con muchos hermanos por los cuales hemos estado orando. Amén. Y en esta tarde vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a presentar a esta familia en el nombre de Jesús. Y aunque ellos estén ahí en Bolivia, declaramos que la palabra de Dios llega hasta ese lugar y que la sanidad llega para ellos ahí donde ellos están. Padre, en este día yo vengo delante de ti. Venimos, Señor, como iglesia. Venimos, Señor, cubriendo la vida, Señor, de nuestra hermana Giovanna, Señor, allí en Bolivia, Señor. Creemos en tu poder sanador, Señor. Creemos, Señor, que la sangre tuya tiene poder, Señor. Y en esta tarde declaramos, Señor, que tú lo levantas, Señor, Padre, de esa cama de habitación, Señor, que tú eres sanando, que tú eres restaurando sus pulmones, que tú eres restaurando, Señor, las vías y las articulaciones de su cuerpo, Señor. Sus pulmones, sus bronquios, Señor, sean restablecidos ahora por el poder de tu palabra, Señor. Dice tu palabra que por la sangre, por las llagas tuyas hemos sido nosotros curados, Señor. Y en esta tarde creemos y derramamos tu sangre bendita, Señor, sobre su vida, Señor. Te pido, Señor, por la hermana Ruth Rojas, Señor, Padre, y Eusebio Merlo, Señor. Padre, que seas tú obrando allí donde ellos se encuentran, Señor. Padre, que ellos se levanten, Señor, de esa cama, Señor, Padre, para dar gloria y honra, para dar testimonio, Señor, de tu poder sobrenatural, Señor. De igual manera, Señor, presento, Señor, la vida de mi hermana Giovanna, que tú seas sobrando en su corazón, Señor. Sé tú allí, Señor, dándole la fortaleza que ella necesita, Señor, para que ella pueda regresar, Señor, a este territorio donde tú la tienes con un propósito, Señor. Padre, que ella ahí donde se encuentra, Señor, tú seas su fortaleza en todo tiempo y en todo momento, Señor. De igual manera te vengo pidiendo por Leonarda en Honduras, por Rita, la abogada Rita en Honduras, Señor. Te pido por Ruth, Señor. Te pedimos, Señor, Padre, por todas aquellas personas
personas, mi familia ahí en Honduras, la familia del hermano Elías, Señor, en el Ecuador, y de todos mis hermanos, Señor, en el Ecuador, en Bolivia, en Estados Unidos, Señor Padre, allí en Uruguay, Señor, te pedimos, Señor, por la congregación del pastor Ariel, Señor, Padre, te pido por esa congregación que tú seas sobrando y que sigas usando la vida, Señor, allí, Señor, del apóstol, allí, Señor, en Uruguay, Señor, te pido por la vida del apóstol Juan Centurión, de la profeta Iris, allí en Argentina, te vengo pidiendo por todos los líderes, ministros que se encuentran misioneros, Señor, en las naciones, te pido por todas esas mujeres, Señor, que están siendo oprimidas, Señor Padre, en Afganistán, Señor, yo te vengo pidiendo por libertad, Señor Padre, a todas esas personas, niños, jóvenes, Señor, familias enteras que están huyendo de la opresión, Señor, Padre, te vengo pidiendo, Padre, para que tú seas, Señor Padre, el proveedor y el sustento, Señor, y la fortaleza de ellos en todo tiempo y en todo momento, Señor, Padre, te pido porque este día seas tú hablando, Señor, a través de esta palabra, Señor, y que no sea yo, Señor. Presento delante de ti, Señor, lo que hacemos en este día, Señor. Todo lo deposito en tus manos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendigo la vida de la hermana Sara, bendigo la vida también de la hermana Solaine y de la hermana Pili, del hermano Dani y de todas aquellas personas que siempre están al tanto, pendientes y de una u otra manera, aunque no estén aquí con nosotros, sabemos que ellos están allí a través de una cámara en el Espíritu. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Amén. Bueno, el día de hoy vamos a compartir un mensaje y yo le puse por título ¿Cómo resistir al diablo? Hay personas que le da miedo y que no quieren mencionar al diablo, al enemigo, dígale usted o llámelo, o si usted le tiene miedo. Pero hay personas que le tienen miedo y no lo quieren mencionar. Entonces, si usted tiene miedo de mencionarlo, dígale el enemigo. Yo le digo cómo resistir al diablo, cuando ignoramos y cuando debemos de pelear. Tenemos que nosotros como iglesia estar preparados en qué momento nosotros vamos a ignorar los ataques del diablo y en qué momento nosotros vamos a pelear cuando venga un ataque del diablo. Porque el diablo es astuto, el diablo es la serpiente antigua, es el mentiroso, el que vino a engañar al mundo. Y el día de hoy vamos a estar cogiendo solo un versículo de Primera de Juan, el capítulo 2, lo vamos a leer todo y yo voy a tomar para predicar el versículo número 2, pero yo lo voy a leer todo. Vamos a leer aquí en Primera de Juan, nos vamos a ubicar ahí para que nos pongamos de pie. Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo número 1 al versículo número 6. Amén. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y el que es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y a la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el temor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Amén. Palabra de Dios. Amén. Yo voy a tomar el versículo número 2. Primera de Juan, el número 2, el número 1, perdón, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Cada vez que nosotros recibimos una bendición, iglesia, de parte de Dios, nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos, iglesia. Cada vez que nosotros como iglesia, o independientemente, cada vez que usted está orando y usted le está clamando a Dios por una petición y usted recibe una bendición de parte de Dios, ya sea una sanidad, ya sea una liberación, ya sea una palabra profética de parte de Dios, el enemigo nos va a querer perseguir, Satanás nos va a querer perseguir. ¿Para qué? Para destruirnos, para eliminarnos, para aniquilarnos y robarnos esa bendición
que Dios nos está entregando y que Dios está depositando en nuestras manos. Es por eso que nosotros debemos de aprender a resistir al diablo. Amén. Amén. Yo quiero que usted lo diga en esta tarde. Yo debo de aprender, a resistir al diablo, al enemigo. Ya que Él nos quiere robar a nosotros todas las bendiciones, nos quiere robar todo lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Vamos a leer la palabra de Dios en Santiago 4:7 y mire lo que dice la palabra de Dios en Santiago 4:7. Y lo vamos a estar leyendo ahí. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo dice? Amén. Por tanto, someteos ¿a quién? A Dios. Resistid pues al diablo y él huirá de nosotros. Pero ¿cómo nosotros vamos a resistir al enemigo? ¿Cómo nosotros vamos a poder resistir al diablo? Lo primero que debemos de aprender es que lo único que va a abrir las puertas, escúcheme bien, para que el enemigo venga y nos quiera atacar a nosotros, es que nosotros en nuestra vida estemos llenos de pecado. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Amén. Pero ¿qué es el pecado? Porque hay muchas personas que dicen yo no he pecado, yo no peco, yo no hago nada. El pecado es la transgresión que nosotros hacemos de una manera deliberada. Escúcheme bien, de una manera deliberada yo hago cosas sin respetar las leyes y sin respetar los mandamientos de Dios. Yo lo hago de una manera deliberada, diciendo en mi interior de que Dios me hizo a mí a libre albedrío y que yo puedo hacer con mi vida lo que a mí me dé la gana. El enemigo tiene poder, escúcheme bien, iglesia, el enemigo tiene poder, pero ¿sabe una cosa que no tiene el enemigo? El enemigo no tiene autoridad. O sea, Satanás tiene poder, claro que tiene poder, pero jamás va a tener autoridad. La autoridad se la va a dar usted o se la voy a dar yo a Satanás para que él me robe a mí mi bendición. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Amén. Entonces, el enemigo tiene poder, pero no tiene autoridad para actuar en tu vida y en la mía, a menos que nosotros mismos le demos esa autoridad. ¿Cuál es el derecho o la autoridad que él va a tener en mí? Si yo vengo y yo abro las puertas, ya sea con falta de perdón, ya sea con raíz de amargura, ya sea con rechazo, ya sea con pérdida de fe, ya sea con blasfemia, con tanta cosa que nosotros podemos darle cabida al enemigo. Entonces, no podemos nosotros permitir, iglesia, que el enemigo venga y nos robe las bendiciones. El enemigo quiere robarnos las bendiciones a nosotros. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Por tanto, dice Santiago 4:7, someteos a Dios y el diablo, resistid a ese diablo y él huirá de vosotros. Si usted y yo no resistimos a los ataques del diablo, jamás él va a poder huir de nosotros. ¿A qué me refiero yo con eso? Que si Satanás viene, si yo vengo, y recibo una bendición de parte de Dios, ya sea un trabajo, ya sea en mi salud, ya sea en matrimonio, y yo no cuido, yo no valoro ese matrimonio, ese trabajo o todo lo que yo tengo y no lo presento delante de Dios y le doy gracias a Dios por lo que yo tengo, significa que yo le puedo y le estoy abriendo puertas al enemigo para que el enemigo entre. O sea, yo no presento todo lo que yo tengo delante de Dios y yo reconozco que todo lo que yo tengo lo tengo porque a Dios le ha placido. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Amén. ¿Cómo nosotros podemos en realidad cerrar todo tipo de puerta? ¿Cómo nosotros podemos cerrar todo tipo de puerta? Para nosotros poder resistir al enemigo y poder cerrar todo tipo de puerta, hay cosas que nosotros debemos de hacer. Y lo primero que nosotros debemos de hacer como iglesia, y mucha gente no quiere. Yo le voy a decir algo, iglesia. El Espíritu Santo de Dios ya tiene más de un mes. Y usted puede ver todas las prédicas que solo me está hablando del arrepentimiento. Solo me está hablando del arrepentimiento. Y yo estoy obedeciendo lo que Dios quiere que se hable. Muchas personas se levantan en contra creyendo que nosotros no tenemos amor, que nosotros estamos rechazando. No rechazamos a las personas, amamos las almas.
Simple y sencillamente, Dios nos ama también a nosotros, pero Dios no ama el pecado. Ama al pecador, pero no el pecado. El pecado no se puede consentir, no se puede tolerar, porque juicio acarreamos para con sí nosotros. Entonces, ¿cuál es una de las primeras formas que yo voy a resistir los ataques del enemigo, los ataques de Satanás, para que no me venga a matar, a robar, a destruir, a hurtar? Debo de arrepentirme, dígalo, debo de arrepentirme. Debe de haber un arrepentimiento, y el arrepentimiento debe de ser genuino, debe de ser verdadero. Si yo me arrepiento verdaderamente, yo no voy a volver a hacer las cosas del pasado, como lo estuvimos diciendo el domingo pasado. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio, es un giro de 180 grados. Es abandonar totalmente el pecado y caminar en la voluntad de Jesucristo, no en la voluntad del diablo. Las cosas viejas pasaron. Antes yo le servía a Satanás, pero más ahora yo me convertí a los caminos del Señor. Soy nueva criatura en Cristo y ahora le sirvo a Dios Todopoderoso. No tengo por qué venir arrastrando las cosas del pasado. Cuando nos arrepentimos, nosotros le cerramos las puertas al diablo. Amén. Le cerramos las puertas a Satanás. Amén. Él no puede tocar mi finanza. Él no puede tocar mi familia. Él no puede tocar mi casa. Él no puede tocar mi salud. Joana, Satanás no puede tocar tu familia, hermana. No puede tocar tu casa. No puede tocar tus finanzas. Porque tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. Y por fe tu padre y tu madre se levantan de esa cama de hospital. Tienes que creerlo, hermana, y yo voy a ver ese testimonio para gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Es muy importante que nosotros la palabra de Dios no solamente la escuchemos por escuchar, iglesia, sino que la pongamos en práctica. Y demos por gracia lo que por gracia recibimos. Dice la palabra de Dios en Mateo 4:17, y lo vamos a leer, en donde Jesucristo, cuando Él comienza su ministerio, lo primero que Jesús comienza a hablar es acerca del arrepentimiento. ¿Qué es lo primero que Jesús hace? Jesús habla del arrepentimiento. Vamos a buscar allí en Mateo 4:17. Mateo 4:17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Palabra de Dios. ¿Cómo dice? Amén. Dice desde entonces, o sea, desde que Él comienza a predicar, desde que Jesús comienza a hablarle a su iglesia, dice: entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Le estaba diciendo a la gente: arrepentíos. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios más adelante y buscamos en Hechos de los Apóstoles, podemos ver que los apóstoles continuaron hablando ¿de qué? Del arrepentimiento. ¿Por qué yo no voy a hablar del arrepentimiento? ¿Por qué tú te enfadas? ¿Por qué se enfada la iglesia que hablemos del arrepentimiento? Si es de eso que Jesucristo quiere que nosotros hablemos. Que vengamos todos al arrepentimiento para que ninguno de nosotros perezcamos y todos seamos salvos. Pronto Cristo viene, iglesia. ¿Y cómo te va a encontrar? ¿Cómo me va a encontrar? ¿Nos va a encontrar en discoteca? ¿Nos va a encontrar fornicando, adulterando, robándole la mujer al prójimo, el hombre a la prójima? Que no está en la palabra esa parte, pero yo te lo estoy diciendo a ti. Nos va a encontrar a nosotros robando, mintiendo, saqueando, matando. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Dice la palabra de Dios en Hechos 3:19. El apóstol Pablo predicó y habló también acerca del arrepentimiento. Vamos a leerlo ahí. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Amén. Mira qué importante lo que dice aquí. ¿Cuántos de nosotros queremos tiempos de refrigerio? ¿Qué es tiempo de refrigerio? Poder tener yo salud, sanidad, poder tener un buen trabajo, poder tener yo salud, poder tener un matrimonio establecido, no tener
tantas preocupaciones, que preocupaciones todos vamos a tener. No creas que solo porque uno está en Cristo Jesús, tampoco es que no hay preocupaciones, pero sabemos que esas cargas a nosotros no nos pertenecen, las depositamos en manos de Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Dice Hechos 3:19, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados, borrados. El que sigue. No van a ser borrados nuestros pecados si tú y yo no nos arrepentimos. Debemos de arrepentirnos y debemos de convertirnos. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados y vengan tiempos de refrigerio. Amén. Venga tiempo de refrigerio en la presencia del Señor, de nuestro amado Rey Jesús. Es un proceso que debemos de pasar. ¿Cómo crees tú? Dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadido. Pero tú vienes y tú quieres todo. Tú quieres casa, quieres carro, quieres esposa, quieres todo, y no presentas nada ni buscas la presencia de Dios. No buscamos de Dios y queremos hasta irnos con Cristo. Yo hoy muero, ¿con quién vamos a morir? ¿Con Cristo Jesús? Porque debemos de pensar, la vida de nosotros en esta tierra es pasajera. Solo estamos de paso. ¿Qué paso estamos dejando en esta tierra? ¿Qué paso estamos dejando en esta tierra? ¿Qué legado estamos dejando en esta tierra? Si son enemigos por causa del nombre de Jesucristo, aleluya, gloria a mi Rey, Dios Todopoderoso. Pero si son enemigos porque tú andas en el mundo, ahí preocúpate. Pero si son enemigos que se levantan en contra tuya por tú exhortar y predicar la verdad de Cristo, no tengas miedo, hermano. Levántate, sé valiente, esfuérzate y avanza. Porque Satanás tiene artimañas, y las artimañas del diablo son matar, hurtar y destruir, robarte tu llamado, para que tú no le sirvas, para que tú no sigas predicando, que te calle tu boca. Satanás quiere callar tu boca, callar la boca del profeta de Dios, callar la boca del hombre de Dios y de la mujer de Dios. Pero reprendemos al enemigo en esta tarde y declaramos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Otra cosa que debemos de hacer nosotros para poder resistir al diablo es crucificar esta carne. Esto que está aquí, que no sirve para nada. Va a llegar un momento en el que tú vas a morir y esto se lo va a comer los gusanos. Pero muchos estamos preocupados por nuestra apariencia exterior, que por nuestra apariencia interior. ¿Cómo está nuestro interior? Porque no es el exterior el que el Señor quiere que tú, no es el Señor quiere que tú mates la carne, pero no naturalmente te está hablando solo de esto pellejo, sino lo que viene en tu carne, los deseos carnales, actos de lujuria, fornicación, adulterio, beber, todo lo que la carne te llama y te insta. La carne es el viejo hombre, la caída del viejo hombre. Todos nuestros viejos patrones de vida están ligados a la opresión de demonios. Escúcheme bien. Toda nuestra vieja naturaleza está ligada a opresiones demoníacas. Amén. El diablo tiene allí poder y autoridad sobre todo aquella tiniebla que nosotros traíamos antes. Era Satanás el que gobernaba el cuerpo antes de venir a Cristo Jesús. Ahora en Cristo Jesús no tiene por qué el enemigo tomar control de tu cuerpo, ni de tu mente, ni de tus pensamientos. Todos nuestros viejos patrones de vida están ligados a la opresión de demonios. Hoy tenemos que tomar más que nunca, iglesia, la decisión de crucificar la carne. Crucificar la carne es apartarte de todo aquello que te contamina. Negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Como le decía la vez pasada a un hermano, la palabra de Dios no dice, toma tu cruz
dásela a la pastora y sígueme. La cruz no le pertenece, la tuya, a la pastora ni al pastor. La cruz es tuya, mi cruz es mía. Y esa cruz no pesa ni mucho, porque la cruz que yo cargo, la pongo en manos de mi Padre Celestial, igual tú. Es fácil, iglesia, tomar la cruz, crucificar la carne, negarnos a sí mismo, sepultarle en la cruz del Calvario, y nuestro amado Rey Jesús ya se ha llevado todas esas cargas. Ya no tenemos por qué estar oprimidos. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, somos nueva criatura, y todas esas cargas ya quedaron sepultadas allí. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:22. Dice la palabra en Efesios 4:22. Amén. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la que pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que nos despojemos de la vieja manera de vivir. Otra Amén. cosa que tenemos que hacer para nosotros resistir al enemigo, también debemos de usar las armas que Dios nos dejó a nosotros. Dios nos dejó armas a nosotros para poder aniquilar al enemigo, para poder resistir al enemigo. Y lo vamos a leer en Efesios 6:11. Léalo, hermano. Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora léame el 14 hasta el 17. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Palabra de Dios. Amén. Entonces podemos ver que nosotros tenemos que hacer, siempre que nosotros vamos a ungir una casa y siempre que vamos a orar por una persona que está pasando por enfermedad o está pasando por una opresión demoníaca, lo primero que nosotros hacemos es ponernos la armadura de Dios y declarar que esta armadura de Dios está sobre nosotros. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Amén. Otra cosa que debemos de hacer nosotros como iglesia es tomar, o sea, la sangre de Cristo, declarar la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo nosotros sabemos que tenemos poder. La sangre de Cristo Amén. es la que tiene poder. Amén. Y si yo no declaro la sangre de Cristo, ¿cómo yo voy a poder avanzar? ¿Cómo yo voy a poder reprender todo aquello que viene delante de mí? No eres tú, hermano, el que sanas. Porque hay personas que dicen, mire hermana, que yo oré y mire cuántos se sanaron. Mire hermana, que yo ahorita acaba de desatar una palabra y mire todo lo que acaba de suceder. Óyeme, Dios por su infinito amor y misericordia te ha llamado para que tú seas un instrumento como lo somos, instrumentos de Dios. Pero la vanagloria no es buena. La gloria siempre debe de ser de Dios. Es Jesús el que sana, es Él el que restaura, es Él el que cura, es Él el que hace la obra. No eres tú, no soy yo. Nosotros somos siervos inútiles, que si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros no le sirviéramos al Señor. Siempre le voy a dar la gloria a Dios, porque Dios me sacó de lo vil y de lo menospreciado. Amén. Hay muchos que creen que nosotros estamos predicando la palabra porque nosotros estamos ganando dinero. No, hermano, nadie me lo está diciendo. Pero hay muchas personas que a veces atacan. Nosotros no cobramos por predicar el evangelio. Nosotros somos misioneros de Jesucristo y estamos en este territorio predicando la palabra de Dios por la gracia de Dios. No por dinero. A nosotros Amén. nadie nos paga por predicar. No podemos, no vivimos del evangelio. Señor. La sangre de Cristo tiene poder ¿para qué, iglesia? Para limpiarnos y para redimirnos de todo pecado. Y para justificarnos delante de Dios. Vamos a leer aquí en 1 de Juan 1:7 lo que dice. Amén. ¿Lo tiene? Amén. 1 de Juan 1:7, léalo. Pero si andamos a la luz, en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con unos o con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Número 5, léamelo usted. Yo leo. Filipenses 2, del 9 al 10, pero permítame, hermana, permítame. Otro inciso, ¿cómo podemos resistir al enemigo? Con el nombre de Jesús, o sea, el nombre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo y el nombre de Jesucristo. Dice Filipenses 2, el versículo 9 y el número 10 lo siguiente. Leámoslo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Amén. Por lo cual Dios también le exaltó, dice, hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre toda potestad, sobre todo gobernador, sobre todo espíritu inmundo de las regiones celestes, sobre todo demonio, sobre el coronavirus, sobre la enfermedad, sobre la prostitución, sobre cualquier pecado, la mentira, la ingratitud, el egoísmo, la rabia, el rencor, el celo, la mentira, todo, el orgullo, todo, sobre todo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y hasta debajo de la tierra. Dios el Padre le dio, escúcheme bien, a su Hijo Jesucristo un nombre, y ese nombre es sobre todo nombre. Amén. Nombre sobre todo nombre. Otra cosa que nosotros debemos de hacer también es que nosotros debemos de asistir a una iglesia. Hay muchas personas que dicen, ay, es que yo no voy a la iglesia porque en la iglesia solo hay pícaros. Sí, en el mundo también, en la iglesia también y en el mundo también. Pero como tú quieres estar en el mundo y estás acomodado al mundo, te quedas en el mundo. A mí no me vengas a decir, es que en la iglesia son pícaros, son ladrones, son delincuentes, ahí solo picardía hay. En el mundo también, no te dejes engañar, amigo, hermano. Tú que me ves ahí por la red social y tú que estás aquí, no te dejes engañar del enemigo. Esa es una artimaña de Satanás. Él no quiere que tú vayas a congregar, que tú no vayas a un lugar a congregar. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que tú te apartes para que tú vengas y retrocedas y robarte todas las bendiciones que Dios te puede entregar y puede depositar en tus manos. Un creyente se fortalece cuando ese creyente se reúne. Y aquí puede haber un testimonio. El hermano Elías va a compartir un testimonio de lo que nos pasó ayer, que estábamos en el estudio bíblico. Estábamos en el estudio bíblico y de una manera sobrenatural nos pasó algo. Al final yo dejaré al hermano Elías para que él les cuente a ustedes el testimonio de lo que nos pasó allí en ese momento que nosotros estábamos allí. Es como que Dios enviaba un ángel y confirmaba lo que nosotros estábamos haciendo. Amén. El creyente debe de fortalecerse. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer? En estudios bíblicos, en discipulado. ¿Y vos crees que allá en el mundo, si tú no asistes a una iglesia, tú vas a poder, ¿cómo decirte? Fortalecerte en el camino del Señor? Tú puedes decir, yo puedo leer la palabra yo solo. A mí Dios me da sabiduría y me da... Pero en la palabra de Dios dice en Hebreos 10:25 lo siguiente. Y es una orden, o sea, nosotros debemos de cumplirla. ¿Qué dice? Amén. No dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Debemos de congregarlos, iglesia, porque una oveja descarriada o una oveja apartada, escúcheme bien, es la presa más facilita que puede agarrar el enemigo. Yo te voy a poner un ejemplo de un pastor en lo natural. Un pastor en lo natural tiene el rebaño de ovejas, y es verdad, el pastor su vida da por las ovejas, pero imagínate esa ovejita y viene el pastor y esa oveja la tiene ahí en el corral y esa oveja se va. Y viene el pastor y deja todo el rebaño y se va a buscar esa oveja y la vuelve a traer. La oveja viene y viene sanita. Luego viene la oveja y otra vez se vuelve a portar mal y se vuelve a alargar. Y se corrige a la oveja y se limpia y se sana, pero esa oveja continúa en lo mismo y se vuelve a alargar. Se vuelve a ir. Esa tercera vez esa oveja no va a venir igual. Esa oveja, Satanás, ¿cómo la quiere? La quiere destrozar, la quiere destronar, la quiere aniquilar. Es importante que estemos como cuerpo de Cristo congregando y no darle cabida al enemigo para que nos robe nuestras bendiciones. Debemos de estar bajo una autoridad espiritual.
Y esa autoridad espiritual, si está consintiendo pecado, huye de ese lugar, vete de ese lugar. Ahí sí tienes que salir corriendo. Cuando un pastor o una pastora es asalariada, tú la ves que le gusta la bebida, que le gusta la fornicación, el adulterio, que tiene ahí en la iglesia sirviendo a fornicarios, adúlteros, y no los corrige, no les dice nada, preocúpate, hermano. Que ese altar esté hecho un desorden, como escribió un hermano hace poco que escribió en mi perfil, en donde dice de que las iglesias están corrompidas, en donde se baila punta, se baila salsa, se baila reggae, y de verdad estamos viendo todo eso. Y es verdad, ya las personas no quieren permanecer en un templo así, porque la iglesia somos nosotros, pero por ver todas esas cosas que están pasando, la gente quiere salir corriendo de esos lugares. Y a mi hermano yo le ponía el ejemplo de 1 y 2 de Samuel, del sumo sacerdote Elí. Samuel creció. Tú puedes estar congregando en un templo en donde tú puedas ver ese montón de cosas, pero si tú estás bien con Cristo Jesús, tú no tienes por qué corromperte. Pero si tú ves que todo el mundo allí está en el error, ahí sí es importante salir corriendo, porque tú no puedes contaminarte. Tú no puedes estar en un lugar donde no se predique la verdad, donde no se hable de arrepentimiento, donde no se hable de rapto, donde no se hable de segunda venida, donde no se hable de fornicación, de adulterio, de actos de lujuria, de toda la porquería que hay y que Dios quiere que vengamos al arrepentimiento. Hay que preocuparnos, iglesia. Porque si solo te están hablando, vas a tener, dame que te doy, es una preocupación tremenda. Porque no estamos viviendo ese tiempo. Es mentira, iglesia, que vienen tiempos mejores. ¡Mentira! Dios a mí no me ha mostrado en sueños, en visiones y a través de la palabra que son tiempos mejores los que vienen. Vienen tiempos peores. Ese virus que estamos viviendo, esto no es ni mucho. Yo lo digo, es poco para todo lo que viene sobre la tierra. Vienen cosas peores, iglesia, peores que tú ni te imaginas. Si tú, hay mucho hermano de Cristo, en Cristo, que sabe y me entenderá lo que yo le estoy diciendo. Es muy preocupante que tú vengas y le estés hablando a un hermano, hermano, deje ese pecado, hermano, hermano, eso no viene de Dios, hermano, hermano, y le estés diciendo con amor. Y esa persona se está riendo y no está obedeciendo. Y tú le vuelves a decir, y no solamente tú, le está diciendo otro hermano, le está diciendo otro hermano, y no quiere obedecer. Lo que está trayendo para sí es muerte. Nosotros no podemos hacer nada, no podemos obligar a una persona que venga al cambio y a la transformación. El cambio y la transformación la hace Cristo Jesús, pero lo hace a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Y tiene que usar un hombre y una mujer de Dios. Dios no pienses que va a bajar del cielo y se te va a venir a plantar a ti y te va a decir, Elías, deje ese pecado, Elías. Oh, Nancy, deja de estar haciendo eso, Aida. Oye, tú, deja de estar haciendo eso. No. Tiene que usar un hombre, una mujer de Dios para hablar. Dice la palabra de Dios que Samuel permaneció allá en un templo, pero él tuvo que estar ahí porque él era la luz para que ese templo pudiera avanzar y el pueblo de Israel no cayera más en pérdida de fe, porque ese pueblo estaba cayendo, hermanos, en pérdida de fe. Ya la gente ya no quería congregar. Entonces es importante que nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Hay algo que nosotros debemos de hacer, debemos de ponernos alerta. Hay momentos en los cuales nosotros no sabemos en qué momento vamos a ignorar a Satanás y en qué momento nosotros vamos a tener que pelear con él. Porque hay momentos en donde Satanás nos tiende a nosotros una trampa porque quiere hacer que nosotros caigamos en pecado o que nosotros nos apartemos de los caminos de Dios. Es importante que nosotros sepamos cuándo yo voy a ignorar a Satanás y cuándo yo voy a poder pelear con él. Escúchame bien, dice la palabra de Dios en 1 de Samuel y lo vamos a leer. 1 de Samuel, amén. Amén. 1 de Samuel, versículo 16, de capítulo 16, perdón, versículo número 7. Amén. ¿Lo leemos? Amén. Sí, lea. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre,
pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Amén. Hay muchas personas que no quieren. Tú me puedes ver a mí. Ciertamente yo cuando vine de Honduras, yo tengo un proceso que yo he pasado como todo el mundo. Vivir un proceso, eso es algo que tú lo tienes que vivir hasta la venida de Cristo Jesús. A mí ningún pastor, ningún apóstol, ningún discípulo, diácono me va a venir a decir a mí, óyeme, yo ya fui procesado y yo ya no necesito más proceso. Yo ya estoy capacitado solo para impartirte y venir para acá y mandarte. No. Todos y cada uno de nosotros nunca vamos a dejar de ser procesados hasta la venida de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes Amén. una cosa? A veces nosotros menospreciamos lo que viene de una persona y te voy a poner el ejemplo de David. El rey David, menospreciaron al rey David cuando Samuel vino y Samuel fue a ungir a uno de los hijos, escúcheme bien, de este varón de Dios. Todos creían de que iba a ser al hijo mayor, pero sin embargo fue al hijo más pequeño que se ungió. ¿Por qué? Porque David tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Dios no ve la estatura. Dios no va a ver jamás si ese hombre o esa mujer de Dios es una niña de 11 años, es de 10 años, es de 9 años, si es mujer o es varón. Porque dice el Señor en su palabra que en los postreros días Él hará ver a sus hijos y hijas. Él no está diciendo solo hijos. Hijos y hijas verán visiones. Amén. Profetizarán en el nombre de Jesús. Amén. Echarán demonios fuera en el nombre de Jesús. Yo no me tengo por qué asombrar de que Dios use la vida de una niña de 11 o 10 años, un niño de 10 o 11 años. Porque si muchos que tienen 50, 80, 90 años en el evangelio no han querido nacer de nuevo y dejar la vieja naturaleza de vivir, Dios va a levantar, si es posible, a las piedras para que hablen, para que te hablen del arrepentimiento y te hablen de la verdad. Muchas veces en medio de las circunstancias nosotros no sabemos cómo actuar. En medio de las cosas difíciles que están pasando en el mundo, nosotros no sabemos cómo actuar y dudamos entre pelear o entre ignorar la situación que nosotros estamos viviendo. Por eso nosotros debemos de permanecer conectados con Dios para que Él nos dé a nosotros la sabiduría de cómo nosotros podemos salir de esa situación en la que nosotros nos encontramos y hacer verdaderamente la voluntad de Dios. No mi voluntad, porque no es tu voluntad la que tú tienes que hacer, es la voluntad de Dios. No es lo que yo quiera. Yo quisiera en este momento, así te lo voy a decir, un ejemplo en lo natural. ¿Dónde quisieras vivir tú? ¿En España o en Honduras? En Honduras. Nadie me lo está preguntando, yo te lo estoy diciendo, en Honduras. ¿Dónde quisiera servirle al Señor? ¿En España o en Honduras? En Honduras. Pero no es mi voluntad la voluntad de Dios. Porque Dios me sacó a mí a voz audible como misionera. Yo no puedo desobedecer lo que Dios quiere hacer. Si yo desobedezco, yo sé que vienen consecuencias para mi vida, para mi casa, para mi familia, para mis finanzas. Y yo quiero salvación para mi casa, para mi familia, como tú lo debes de anhelar y desear, hermano. Nada de lo que pasa en el mundo debe de desenfocarnos, iglesia, de una comunión directa con Dios. Solo teniendo una comunión directa con Dios, nosotros vamos a llegar a conocer el propósito, escúcheme bien, por el cual nosotros estamos en esta tierra. Tú y yo queremos saber el propósito por el cual estamos en esta tierra. Entra a la presencia de Dios, busca el rostro de Dios. Si nosotros buscamos rápidamente la presencia de Dios, Dios va a ser nuestra guía espiritual. Él va a ser nuestro guía a través del Espíritu Santo. Tú no necesitas ir y decirle, hermano o amigo, ¿usted cree que es la voluntad de Dios que yo esté aquí en esta tierra? ¿Para qué necesitas que te lo confirme otro hombre o otra mujer si a ti te lo puede confirmar Dios mismo a través del Espíritu Santo? ¿Sabes por qué tú le vas a pedir dirección a otro hombre, a otra mujer? Porque no te gusta ayunar, porque no te gusta orar, porque no te gusta pedirle a Dios. Paga un precio.
ayuna, ora, mata la carne, apártate de las cosas del mundo y verás cómo Dios te va a mostrar las cosas secretas que tú ni siquiera conoces. Amén. Solo Dios. Dice la palabra de Dios y lo vamos a leer aquí en Juan 16:3. Lo leo yo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí, dice, tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener muchas preocupaciones, aflicciones, tristezas, angustias, derrotas, tantas cosas que estamos viviendo en el mundo. Pero ¿qué nos manda el Señor a nosotros? Que permanezcamos, pero que permanezcamos firmes confiando en Él, porque Él ya venció al mundo, iglesia. Jesucristo ya venció al mundo. Tú y yo ya no tenemos por qué tener miedo a las acechanzas del diablo. Reprende en el nombre de Jesús, derrama la sangre de Cristo, el nombre de Cristo sobre el coronavirus ahora y cree que por fe esa plaga no entra a tu morada en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de nuestra vida, muchos van a querer destruirnos a nosotros. En lo largo de nuestro caminar cristiano, van a querer destruirnos a nosotros y querer aniquilar la intimidad que tú y yo podamos tener con Dios. Quizás algunos nos van a amenazar hasta por ser cristianos. Imagínate lo que está pasando en Afganistán. En Afganistán está pasando algo tremendo y estamos viendo la opresión que hay en Afganistán y podemos ver cómo a la mujer la están oprimiendo. Si yo estuviera en Afganistán, ¿usted cree que yo estuviera predicando esto? A mí me matan ahora en este momento en Afganistán si yo predico a Jesucristo. Inclusive aquí en España hay muchos que están teniendo miedo. Enfóqueme allá, hermano, para que miren aquí a través de la red social y acérquelas. Acérquelas. Acérquelas más. Ahora venga para acá. ¿Sabes una cosa, iglesia? Yo estoy en Europa y estoy en Barcelona, pero tanto es el miedo que ha llegado a este territorio de las personas que vienen del Medio Oriente, que ellas andan cubiertas aquí en Barcelona. Y yo me pregunto, y a veces así, mucha gente se pregunta aquí, pero ¿y por qué andan cubiertas si no están en Afganistán, están en Barcelona? Ayer, antier, dicen que entraron ya 600 personas que ya entraron aquí. Tenemos que cubrirlos con la sangre de Cristo. ¿Ustedes creen que predicar el Evangelio? Yo el Evangelio lo ando predicando al aire libre y no crean que es fácil. No es fácil. Pero no tenemos miedo, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Pero mira la opresión que ellos están pasando. Ellos están pasando una opresión porque en Afganistán no se puede predicar el Evangelio de Cristo. Y tú que tienes la bendición de poder recibir la palabra de Dios y poder recibir la salvación, porque mucha gente se quiere sanar del coronavirus, mucha gente se quiere sanar y quiere tener bendiciones en este tiempo. Pero ya no te estés preocupando por las riquezas que tú vas a hacer en esta tierra, iglesia. Tenemos que preocuparnos por la salvación. Es el tiempo que nos preocupemos por la salvación. Este es el tiempo. Es horrendo lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos. En Afganistán ya empezaron a quemar las Biblias, ya empezaron a perseguir de una manera tremenda. Allí no se puede hablar de Jesús. Y es más, allá la mujer no tiene ni que hablar. En Afganistán, si una mujer está hablando como estoy hablando yo, no le callan la boca. Y tiene que andar toda cubierta. Hombre, escúchame, yo te diré una cosa, hermano y hermana. Dios nos ha dado a nosotros libertad. Nosotros no estamos a esclavos. Ya no somos esclavos. Amén. Nosotros somos nueva criatura. ¿Y quién es el que viene a esclavizar? Satanás. Amén. Él es el padre de la mentira. Debemos de ignorar todo lo que nos distraiga del mundo, iglesia, y debemos de vivir solamente para Dios. Si tú te desenfocas de buscar de Dios, tú vas a perder las bendiciones que vienen de parte de Dios. Y en el paquete de bendiciones que Dios va a enviar a tu casa y a tu familia, viene la sanidad. Yo creo que tú lo digas. Yo recibo la sanidad en el nombre de Jesús. La sanidad. Nosotros reprendemos todo espíritu de muerte. Amén. Ahora en el nombre de Jesús. Amén. Un espíritu de muerte no entra a mi casa. Dilo en el nombre de Jesús. No entra espíritu de muerte a mi casa, ni espíritu de enfermedad, ni plaga tocará mi morada, como dice el Salmo 91. El enemigo nos va a querer juzgar a nosotros, nos va a querer acusar y nos va a querer delatar.
cuando nosotros estemos siguiendo la voluntad de Dios. Cuando el enemigo, iglesia, quiera desanimarnos, escúchame bien, nosotros no tenemos que distraernos, iglesia. Y debemos de pararnos firmes y decir, ni lo intentes. Yo creo que tú lo digas, ni lo intentes. Ni lo intentes. Ni lo intentes, ni intentes distraerme, ni intentes desenfocarme, ni intentes juzgarme, ni intentes levantar una calumnia en contra de un hijo de Dios. Hay de aquel que se levante en contra de un hijo de Dios, y hay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos, dice la palabra de Dios. Tú tienes que plantarte como hijo e hija de Dios y no irte de ese lugar donde tú le estás sirviendo a Dios. Si Dios te tiene sirviendo en un lugar, tú tienes que plantarte y decirle a Satanás, ni lo intentes, tomar tu posición, agarrar las armas que Dios te ha dado y avanzar en el camino. Tienes que forzarte y tienes que ser valiente. Hay algo que a nosotros también el enemigo nos quiere desenfocar a nosotros y nos quiere apartar de los caminos de Dios. Y escúcheme bien, nosotros debemos de hacer algo muy importante, debemos de usar el favor de Dios sin motivos egoístas. Hay personas que usan el favor de Dios de una manera egoísta. ¿Cómo así? Nehemías, yo te voy a poner el ejemplo de Nehemías. Si tú vas a leer la palabra de Dios en Nehemías 1, habla de que Nehemías es un hombre que él vino y él, a través de una oración que él le hizo a Dios, él pidió y él le clamó a Dios para que Dios perdonara los pecados y las transgresiones de todo el pueblo y se pudieran levantar aquellas murallas que habían sido derribadas. ¿A causa de qué? De la desobediencia. Nehemías junto con Esdras son aquellos varones que leen la ley, leen prácticamente la palabra de Dios verdadera y le exhortan al pueblo. Nehemías exhortó al pueblo para que el pueblo viniera al arrepentimiento. ¿Y qué sucedió? Dios contestó porque Dios vio con agrado lo que Nehemías estaba haciendo. Un hombre de Dios y una mujer de Dios, cuando no actúa de una manera egoísta, esa persona tiene que luchar por un cambio y una transformación en un pueblo y en una nación. Yo creo que allí en Afganistán hay muchos Nehemías para gloria y honra de Dios, en donde Dios va a tomar el control para gloria y honra de Él y va a tratar de ubicar allí a cada persona donde tiene que estar en cada lugar, porque hay una opresión demoníaca en ese lugar que nosotros desde este lugar podemos sentirlo. Nosotros estamos en Europa y podemos sentir esas opresiones demoníacas que se vienen hasta este lugar. Podemos ver cómo andan aquí ocultas y aquí, o sea, en cualquier momento puede venir un talibán por aquí y nosotros ni nos enteramos y nos pega 3 disparos, que reprendemos al diablo ahora en el nombre de Jesús. Número 5. La responsabilidad, o sea, a veces nosotros, los errores de nosotros se los queremos echar a otra persona también. Cada uno debe de tomar las responsabilidades por las equivocaciones que comete. Escúcheme bien, usted debe de saber y entender que cuando yo me equivoco, cuando usted se equivoca, usted debe de ser valiente y debe de verdad enfrentarse a ese problema en el cual usted se metió. Si hubo una equivocación y a causa de mi equivocación o de mi mal testimonio, muchas personas ya no van a congregar o ya no pueden congregar, yo tengo que plantarme, reconocer los errores que yo he hecho y irle a hablar francamente a estas personas. Te voy a poner un ejemplo porque creo que no me entiendes. Cuando yo vengo a los caminos del Señor y yo estoy congregando en una iglesia, en un templo, y yo todavía no estoy bien plantado en la obra de Dios, pero yo empiezo a evangelizar y empiezo a traer un montón de gente, yo tengo que cuidar mi testimonio, porque todas esas personas no que están poniendo la mirada en mí, porque la mirada la tienen que poner en Jesús, pero por error la gente a veces llega a una iglesia porque va siguiendo a un líder. Y ese líder, aunque él no crea, va a dar cuentas de los actos que él está cometiendo. Nosotros debemos de perseverar en la oración ante el Señor y aprender a elegir las batallas.
aprender a elegir las batallas, ya sea que usted o yo resistamos al enemigo, escúcheme bien, porque él quiere desanimarnos o distraernos o intimidarnos, como usted le quiera llamar, o porque yo me he desenfocado, porque el enemigo nos va a atacar de dos maneras. Una, porque yo me he distraído y porque yo no me he interesado en las cosas de Dios y me he desenfocado. Escúcheme bien. Y esa manera, para que no suceda, ¿qué es lo que debo de hacer? Resistirlo y que él huya de mí. Y hay otra manera como Satanás me va a atacar también. Me va a atacar a mí porque Dios me ha entregado un llamado. Porque Dios me ha entregado un ministerio, porque Dios está usando mi vida y milagros, sanidades. Ahí yo lo que voy a hacer es enfrentarlo, ponerme la armadura de Dios y atacar. Como un militante guerrero, como una militante del reino de los cielos. ¿Cuántos decimos amén esta tarde? Amén. Entonces debemos de saber identificar los ataques del diablo. Cuando ese ataque del diablo viene porque yo me he desenfocado, o si ese ataque del diablo viene a causa de que yo he sido llamado por Dios y le estoy sirviendo a Dios en su perfecta y preciosa voluntad. No sé si me entienden. Démosle palmas al Señor en este día. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5, el versículo 16, 17 y 18, y con esto terminamos. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses, si lo encuentra allí, si no lo leo yo. Dice Primera de Tesalonicenses, el versículo, ¿lo tiene o lo leo yo? Primera de Tesalonicenses. Sí. El capítulo 5, el versículo número 16, 17 y 18. Primera de Tesalonicenses 5. 16. El 16, el 17 y el 18, léalo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Amén. Amén. El Señor quiere que oremos, que nosotros hagamos siempre su voluntad y que ninguno de nosotros apaguemos el Espíritu Santo de Dios, iglesia. Démosle gloria, démosle honra al Señor y le damos gracias por habernos permitido compartir este mensaje. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Señor que sea Él obrando a través del Espíritu Santo, y le vamos a pedir al Señor en esta tarde para que Él sea, pues, en su infinito amor y misericordia ministrando lo que es esta enseñanza. Amén. Entonces vamos a creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, de que el Señor nos va a ayudar a nosotros para que nosotros podamos resistir al enemigo. Sí, Señor. Nosotros debemos de entender, iglesia, y debemos de saber identificar cuándo yo voy a ignorar y cuándo yo voy a pelear por un ataque satánico. Y en esta tarde yo cubro a toda la iglesia de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo declaro a través de la palabra de Cristo Jesús que la iglesia se levanta con poder y autoridad para reprender todo ataque satánico. Amén. Todo ataque satánico que ha venido a tu mente. Ahora, ahí donde tú estás, Amén. hay personas que se conectan a través de la red social que han estado teniendo ataques a través de la mente, en donde Satanás, el enemigo, la serpiente antigua, el engañador te ha dicho: ya no congregues, ya no vayas a ese lugar. Yo no estoy diciéndolo por personas que vienen a este lugar, personas que quizás están en Honduras, que quizás están en Ecuador, en otro lugar, en Bolivia, y el enemigo te hizo creer a ti que tú estabas en un lugar perdiendo el tiempo. Déjame decirte que tú debes de levantarte, tú debes de agarrar las fuerzas que Dios te ha dado a través de su armadura poderosa, y debes de resistir al diablo para que él huya de ti, de tu familia y de la presencia del Espíritu Santo de Dios. En esta tarde yo declaro a través de la palabra de Cristo Jesús de que Él tiene el poder y tiene la autoridad para desechar, o escúchame bien, todo ataque satánico que ha venido a tu casa, a tu finanza, a tu familia. Si tienes deudas, ahora en el nombre de Jesús declaramos que esas deudas son saldadas
saldadas por el poder de la sangre de Cristo Jesús. El Señor se hizo pobre y el Señor se llevó allí en la cruz del Calvario tus pobrezas. Déjame decirte que si tú estás pasando allí por una enfermedad, por tristeza, por angustia, hay personas que han estado llorando. Ahí donde tú estás, Leonarda, en el nombre de Jesús, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí donde tú estás, amiga, yo quiero decirte una palabra de parte de Dios. Quizás estas semanas tú has estado llorando, has estado angustiada, has estado pensando de que cómo vas a hacer contigo, con tu vida, pero déjame decirte que Dios tiene un propósito para ti y que en el nombre de Jesús tú le has estado clamando para tú venir hasta esta área de España. Y en el Espíritu yo te he visto aquí en España, Leonarda. Y Dios tiene un propósito para tu vida. Y en el nombre de Jesús yo declaro por el poder de la palabra que Dios provee para que tú tengas esas finanzas para tu pasaje, para el vuelo tuyo, para el vuelo de tu niña. Y que tú y tu hermana son pilares de tu casa. En el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu de pobreza y de escasez que ha querido llegar a tu familia. Rita, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Yo reprendo todo espíritu de enfermedad. Yo creo en el poder de la sangre de Cristo. Y ahora en este día yo quiero que usted se toque la columna. Ahí donde tú estás, yo quiero que tú te toques la columna, Rita. Ahora en el nombre de Jesús yo declaro sanidad total a su vida. Yo creo en el poder de la sangre de Cristo Jesús. Y ahora por la sangre de Cristo yo reprendo todo dolor de columna, todo dolor de vientre. Ahora en el nombre de Jesús se va por el poder de la sangre de Cristo. Amén. Todo dolor de espalda, todo dolor de pierna, todo cáncer que quiera plantar ahí el enemigo, todo quiste sea roto ahora por el poder de la palabra. Toques el vientre ahora en el nombre de Jesús, abogada. Allí el Señor es cortando. Corta cadena, corta enfermedad ahora por la sangre de Cristo. Creemos que Dios es un Dios de milagro y es un Dios sobrenatural, y que el Dios que está aquí es el mismo Dios que está ahí en Honduras, y Él está sanando ahora ese quiste. Él está sanando ahora, Él está quitando toda bacteria la está eliminando ahora en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo te vengo pidiendo, Señor, allí, Señor, donde se encuentra, Señor, la familia de Giovanna, Señor. Yo te vengo pidiendo por su padre, Señor, y te vengo pidiendo por su madre. Yo creo en el poder de la sangre. Creemos en esta tarde que tú los levantas, Señor, de esa cama para que ellos den testimonio de tu sanidad, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos que sus arterias ahora son restauradas, que ahora empieza a respirar de una manera diferente. Ahora, Espíritu Santo de Dios, sé tú sanando, sé tú limpiando, sé tú cortando cadenas, sé tú arrancando cadenas. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad total a tu vida. Ahí donde tú estás, hermana Johanna, creemos que el Señor pone en tu corazón fortaleza, espíritu de miedo, fuera por el poder de la sangre. Yo quiero que tú repitas, Johanna: yo renuncio a todo espíritu de tristeza, a todo espíritu de incredulidad. Ahora, en el nombre de Jesús, por fe, tu padre y tu madre se sanan ahora. Tú tienes que declarar la sangre de Cristo, tienes que declarar el nombre de Cristo Jesús sobre tu casa, sobre tu familia, y el Salmo 91, y tu padre y tu madre darán testimonio, hermana, del Dios al cual nosotros servimos. Y pronto te veo en Barcelona, hermana. Creo y confío en el Señor, hermana Giovanna, que Dios tiene un propósito para tu vida. Siempre recuerdo el testimonio que tú me diste una vez, en donde tú pudiste ver la mano de Dios, cómo Dios te sostenía de una caída que tú diste de 7 pies de altura, y cómo tu columna no se pudo quebrar, hermana, porque Dios te sostuvo en la palma de la mano. Y así como tú viviste este testimonio, Johanna, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y tú estás en Bolivia porque es un propósito de que tu familia sea restaurada, porque la venida de Cristo está pronto, hermana, y tú tienes que restaurar en Bolivia algo que se había perdido. Tu familia se reconcilia con el Señor ahora, hermana Johanna, y tú darás testimonio cuando tú vengas aquí a España
de lo que Dios ha hecho en tu madre y en tu padre. En esta tarde bendigo la vida de Sara. Sara, creemos que el Señor pronto te tendrá por este lugar y que tu familia ya darás el testimonio de lo que Dios ha hecho con tu padre, con tu madre, y damos gloria y damos honra al Señor por ese milagro maravilloso que el Señor ha hecho. Bendigo la vida de José, que es un anciano de 72 años que está pasando por la enfermedad del COVID, y yo creo en el poder sanador y creo que él está sano para gloria y honra de Dios, y que él también dará testimonio de que Dios lo levanta de esa cama. Esta enfermedad, iglesia, ha venido a todo el mundo para que nosotros demos testimonio del poder de Dios. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Amén. Le damos palmas al Señor. Y bueno, voy a dejar al hermano Elías para que él dé un testimonio de lo que nos ocurrió el día de ayer, que nosotros estábamos en clase de estudio bíblico, para que ustedes vean cómo Dios obra a través del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, iglesia. Vamos a ver, hermano Dani, hermano Harry. Bendiciones, hermanos. Elías. Ayer en la clase que teníamos con la pastora, estuvimos una clase muy importante, y la pastora estaba enseñando sobre todo lo que estaba estamos hablando de la comunión y el aposento alto. Y justamente cuando estamos entre ese comienzo de la pastora dar la clase, había un señor que justo se nos sentó al ladito nuestro. Y este señor, oyendo y oyendo, vaya, se le quedó todo. Porque a la final después cuando se terminó esa parte de la clase, comenzamos con otra parte de la enseñanza. Y el hombre, todo lo que la pastora es así. Todo lo que la pastora estaba enseñando ahí, dándonos enseñanza de todo lo que estábamos haciendo, era como que él decía, sí, eso es verdad, porque él viene a limpiar, él viene a hacer esto, viene a hacer el otro. O sea, viene a ser un testigo que ni lo conocemos, imagínense. Así como el Hijo del Hombre nació, así vinieron testigos a ver lo que estaban haciendo él. El corazón vale más que lo que hacen muchos en su corazón. Amén. Eso es lo que pasa, porque vienen testigos a decirte que lo que estamos haciendo es verdad, que lo que el Amén, Espíritu Santo gloria a está Dios. haciendo es de Gloria a verdad. Dios, santo El eres, demonio Padre. siempre ha querido decirte, todo el rato ha querido decirte, no, tú no estás haciendo nada, y es mentira. Amén. Porque el diablo es mentiroso, viene a quitarte lo que Dios quiere hacer contigo en la vida. Y viene una persona que no conocemos de nada a decir que eso sí es verdad. Imagínate, una persona que no la conocemos, imagínate la persona que conoce de Dios y viene a decirte en la cara que no estás haciendo nada con Dios. ¿Qué es más feo? Una persona que no conoce de Dios y te diga eso sí es verdad, trae a gente que ni lo conoce a él y te dice que sí es verdad. Imagínate, así como los hijos, así como cuando nació Jesús, vino esos tres en camellos y que no conocían del Padre, pero eran extranjeros, imagínate, y vinieron a él a decir que él es el Hijo del Hombre. Imagínate. Y esto es lo que pasó el día de ayer. Fue algo increíble porque yo me quedé impactado porque dije, ¿y este hombre de dónde viene? Amén. Escuchó todo y tal, y después se fue y nos quedamos en plan diciendo, pero ¿de dónde vino? ¿De qué? Amén. Un ángel que Dios En mandó. un sitio Gloria a Dios. que ahí no nos ven, pues, para tener la enseñanza, y aún así Dios tuvo el privilegio de decirnos, sí, voy a mandarles a esto para que digan que esto es verdad. Amén. Imagínate. No sé si te has dado cuenta, pero a lo largo de la Biblia siempre ha mandado Dios testigos para decir que lo que estamos haciendo es real. Y siempre el demonio queda irritado a decirnos que no es verdad. Y no se va a salir con la suya porque aquí hay un testigo. Ese hombre es un testigo. Y cuando Amén. Dios le pregunte, le va a decir, mira, eso estaban haciendo esto, lo otro, lo otro. Le va a Amén. decir. Gloria a Es Dios. un testigo. Y van a haber uno y miles de testigos. Porque Él siempre manda a sus testigos a saber lo que estamos haciendo nosotros. Que no estamos haciendo cosas, tonterías como creen los demás. Creen que no hacemos nada con Dios porque estamos en un parque. Hacemos más, fíjense, les digo. Porque están en unas 4 paredes y no están haciendo nada. Gloria a Dios. Están en un club social que no están haciendo nada más que hola hermano y tal, y al día siguiente van a hacer las mismas porquerías de siempre. Gloria a Dios. Eso no es de Dios. Y eso, hermano, es lo que iré a compartir y es algo poderoso. Bueno, y eso es lo que quería transmitirle, y sigan adelante aunque no sea poquito lo que hagan. Eso poquito Dios lo ve. Dice la palabra que en lo poco que hagas, Él te pondrá lo mucho. Amén. Gloria a Dios. O sea, que confía en Dios y hazlo poco.
En lo poco uno se comienza, después vas a estar en lo mucho y Él te va a decir, lo poco comenzaste, en lo mucho te voy a poner, y eso es verdad. Amén. Hagamos una oración para terminar. Hagamos una oración para terminar esta prédica. Amén. Padre que estás en los cielos, mi Señor, te doy las gracias por esta tarde, por este día, Señor, porque tú respondes y das sanidad a todos, Padre amado, que estás en los cielos. Te doy las gracias por los que estamos aquí, por los que van a venir, Padre, porque tú también vas a traer a mucha gente, y por los que están en las redes sociales, Padre de los cielos. Porque por medio de esta palabra que la pastora ha dicho, Señor, por medio de ti también, Señor, y por este testimonio van a darse cuenta de que tú eres real, Padre, porque el demonio solamente ha venido a decir mentiras, pero toda la verdad es del Padre y no del diablo, Señor de los cielos. Te doy las gracias por los que estamos aquí, por los que van a venir, y todos aquellos que están enfermos, Padre, van a ser sanados por medio del Espíritu Santo, que el cual tiene la verdad. No solo la sanidad va a llegar, sino la verdad y la restauración, la restitución en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.